Carlos Gamerro es un exquisito escritor, crítico, profesor y traductor, que se distingue por su lucidez y falta de solemnidad. Gamerro recupera en sus textos la necesaria tradición de pensar la Argentina a través de la literatura. Segunda novela, El sueño del señor juez, ¿no? Donde un gaucho que huye de la autoridad y se va a los indios a la manera de Martín Fierro, lo que termina descubriendo es a una actriz española que está cautiva de los indígenas y que le cuenta qué es el teatro, y entre otras cosas le cuenta el argumento de Hamlet y de Otelo. Y lo que el gaucho descubre en esa pampa, la pampa bárbara, lo que encuentra ahí es la cultura, el teatro, ¿no? Que por otra parte me parece siempre que es importante, bueno, por lo menos lo es para mí, revertir un poco el modelo que nos legó la literatura del siglo XIX, que la cultura estaba, como decía Sarmiento, en las ciudades y en lo europeo, y en la pampa estaba la barbarie o el desierto, ¿no? Tanta cultura había en uno de esos mundos como en el otro. Digamos, mi novela Cardenio, de la que estamos hablando, se publicó en español, pero yo la escribí en realidad en dos versiones. La escribí en inglés y la escribí en español. Y cuando la escribí en inglés jugué con el inglés de la época de Shakespeare, es decir, isabelino, jacobino, que fue la primera versión, y cuando la reescribí en español jugué con el español del siglo de oro, de Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope. Sin embargo, me parece una novela muy argentina porque, digamos, trata sobre el encuentro también de dos culturas, la inglesa y la española, o dicho en términos más acotados, Shakespeare y Cervantes, porque la novela Cardenio, el título es el título de una obra de Shakespeare perdida, que no llegó a nosotros, pero que sabemos que la escribió y que estaba basada en el Quijote, cosa que siempre me fascinó, esta idea de Shakespeare leyendo el Quijote, versionando el Quijote en inglés y para el teatro. Y yo en un momento pensé, ese encuentro entre la cultura inglesa y la española, ¿dónde podría darse? En Inglaterra no, porque son muy ingleses. En España no, porque son muy españoles. Digo, la Argentina es el lugar perfecto, digamos. Yo mismo soy un poco producto de ese cruce, porque del lado de mi madre, la familia viene de Gibraltar. Eran españoles, pero eran súbditos británicos y hablaban inglés y se vestían como ingleses. Entonces, lo primero que creo que hay que tomar en cuenta es que los ingleses del tiempo de Shakespeare no eran ingleses, eran bárbaros. O sea, toda esta idea de la contención emocional, de la flema, el no expresar las emociones, ese chiste tan bueno de Borges que habla que su padre había estrechado con un inglés, una de esas, dice, amistades inglesas que empiezan por evitar las confidencias y terminan omitiendo el diálogo. Con un personaje de Herbert Ashe que está en Tlönnoq Orbis Tertius. Todo eso es posterior a Shakespeare. Yo creo que todo eso, ese carácter, digamos, de lo inglés empieza con, de alguna manera,
la revolución puritana que hacia mediados del siglo XVII acaba con el mundo de Shakespeare. Y entre otras cosas cierran los teatros durante 20 años. O sea, el gran periodo del teatro isabelino jacobino se termina con la guerra civil y la subida al poder de los puritanos. Por otra parte, el teatro en tiempos de Shakespeare era un entretenimiento popular en un sentido que para nosotros hoy es casi inimaginable. Iban absolutamente todas las clases al teatro, todas al mismo teatro a ver las mismas obras, ¿no? No había niveles, digamos, para distintos públicos. Yo creo que eran fenómenos muy paralelos, el teatro español del siglo de oro y el teatro isabelino y jacobino, ¿no? Iba a agregar que los dramaturgos mismos vivían vidas, digamos, bastante intensas. El mundo del teatro estaba muy asociado al mundo de las peleas de perros, de toros, de osos, al mundo de los burdeles. Los teatros estaban llenos de carteristas, de prostitutas. Marlowe, que es de alguna manera gran precursor de Shakespeare, tiene problemas con la ley porque mata a un hombre en una trifulca y después él mismo muere en una pelea de bar. Ben Jonson, que era otro gran dramaturgo de la época, también por matar a un actor en una pelea, le perdonan la vida porque sabía latín, tenían esas, pero lo marcan a fuego con una T en el pulgar, como diciendo el próximo crimen vas al patíbulo. Casi que Shakespeare era por lo que sabemos, el más pacífico de todos. Y también, Cervantes, estaba más orgulloso de su gloria como soldado por haber peleado en Lepanto que su gloria literaria, por la riqueza y la pobreza. Bueno, Cervantes, el gran fracaso, yo pensaba cuando hablabas antes del teatro, no fue solo no ser autor teatral, sino también fracaso económico, porque la plata estaba en el teatro, ¿no? Shakespeare terminó sus días siendo el burgués más rico de su pueblo. Porque fueron los primeros emprendimientos capitalistas dentro del mundo de la cultura, los teatros. Empecé trabajando como guionista antes de escribir mi primera novela, Las Islas, primera novela publicada. Tengo una anterior que por suerte nunca se publicó. Y creo haber rastreado y destruido todos los ejemplares. Creo que acabé con todos ellos. Y de hecho Las Islas, ¿no? Que es como bien decías recién, es la novela que pasa al teatro. Era más fácil pensarla para cine, porque yo en ese momento tenía experiencia en trabajar para cine y no para el teatro, y la novela es más cinematográfica en su estructura que teatral. La adaptación teatral la hice yo, y realmente primero dije que sí a la propuesta de, digamos, el director Alejandro Tantanian, con quien nos hicimos muy amigos. Ya habíamos trabajado antes en un proyecto para hacer Hamlet con Elena Tacisto, pero que lamentablemente como Elena se enfermó no pudo concretarse. Y como cuando ese proyecto se cayó y dijimos, bueno, pero veníamos trabajando muy bien, ¿qué hacemos? Y él me dice, bueno, hacemos Las Islas. Yo digo, estás loco, pero bueno, vamos a probar. Yo pensé que no iba a ser tan difícil hacer una adaptación teatral. Me di cuenta, claro, ahí me di cuenta que el cine y el teatro son radicalmente distintos en su funcionamiento. Los novelistas tenemos un refugio, digamos, para el ego así enorme, porque la novela es toda de uno, de principio a fin, digamos. Y todo lo que está en la página es tuyo y es tu responsabilidad. El cine y el teatro son artes colaborativas, no solo porque entran muchas disciplinas, sino porque de entrada hay mucha gente. Para mí un gran aprendizaje en la etapa que escribía guiones de cine es que todos los escribí en colaboración con un gran amigo y colega, Rubén Mira. Y un poco la idea era esa, bueno, desde el principio esto no es tuyo, esto va a ser de mucha gente.
¿no? Y está bueno que de entrada ya seamos dos, como para que la autoría, más que se disuelva, se multiplique, ¿no? Borges y Bioy, que digamos, como sabemos, escribían juntos y crearon este escritor nuevo, que es Bustos Domecq, decían, bueno, el proceso de colaboración entre dos artistas funciona cuando logran crear un tercer artista que, dice Borges, no se parece a ninguno de los dos. Voy a leer un fragmento de mi novela Las Islas, que trata de contestar a una pregunta que me hacía cuando escribía la novela, que era por qué los conscriptos que habían estado en las islas durante la guerra y habían sufrido tanto, siempre mantenían 10, 20 años después el sueño, la necesidad de volver a las islas. Y acá mi protagonista, Felipe Félix, excombatiente, lo explica de esta manera. Dejamos un espacio preciso cuando nos fuimos, pero allá cambiamos de forma y al volver ya no encajábamos por más vueltas que nos dieran. Volvimos sabiendo que algo nuestro valioso e indefinible quedó enterrado allá. En sueños al menos todos volvemos a buscarlo. ¿Entendés? No es el criminal el que vuelve al lugar del crimen, es la víctima, bajo la tiránica esperanza de cambiar ese resultado injusto que la dañó. Anda a preguntarle a los ingleses, ¿cuántos te crees que quieren volver? Somos nosotros, los perdedores, los triturados, los que gritamos volveremos, volveremos cada vez que hay alguien que quiera escuchar. ¿Qué puede interesarle la revancha al ganador? El infierno nos marcó de tal manera que creemos que volviendo lo haremos paraíso. Y a la noche nos despertamos llamando papá a los demonios que nos clavaban arpones riendo. No es verdad que hubo sobrevivientes. En el corazón de cada uno hay 2 pedazos arrancados, y cada mordisco tiene la forma exacta de las islas. En uno de mis libros de ensayos, que es, digamos, un poco un recorrido por algunos textos canónicos o definitorios de la literatura argentina, que se llama Facundo Martín Fierro, ¿no? Y justamente a partir de la frase de Borges que decía, bueno, viviríamos en un país mejor si hubiéramos elegido como libro nacional el Facundo en lugar del Martín Fierro, yo hago una especie de lectura de las dicotomías argentinas a través de la literatura. Y el arranque es con Sarmiento. Yo creo que Sarmiento, por lo menos como escritor, no me siento autorizado a hablar tanto del hombre público, del político, es más complejo y es más múltiple en sus comienzos, en el Facundo, justamente. El Facundo es un libro de un novelista, ¿no? Al mismo tiempo, él describe, digamos, esta barbarie con la que hay que terminar, pero se fascina con el personaje de Facundo Quiroga y lo convierte, digamos, en uno de los grandes personajes de nuestra literatura. Las oposiciones de civilización en las que se de alguna manera multiplica la división civilización y barbarie son múltiples en el Facundo. Después Sarmiento se va haciendo más un político y un hombre práctico, un hombre que tiene que llevar las cosas a la acción, y entonces su pensamiento se va simplificando, se va haciendo cada vez más esquemático, hasta llegar a su último libro, que es poco leído hoy en día, Conflicto y Armonías de las Razas en América, que es un libro netamente racista que dice, bueno, todo lo que viene del indio es malo, todo lo que viene del blanco europeo es bueno, hay que eliminar el componente indígena para civilizar América. También sucede que, yo creo que un poco la tesis del texto que escribo ahí en Facundo Martín Fierro sobre el Facundo,
que en realidad la figura que energiza y complejiza el pensamiento de Sarmiento, me salió una rima, en ese libro no es tanto Facundo Quiroga, sino Rosas. Es el enemigo y esa parte no entra en ninguno de los esquemas de Sarmiento, porque en la oposición civilización-barbarie, Rosas debería estar del lado de la civilización. Es blanco, rubio, viste chaqueta militar y no poncho y chiripá, su arma preferida es la infantería y no la montonera, sus estancias, lo afirma el propio Sarmiento, son un modelo de orden que compite con las estancias de los ingleses. Entonces, hay un dato interesante digamos, que pude rastrear gracias a las ediciones digitales, que Sarmiento usa la palabra monstruo, ¿no? como en el sentido de algo único, algo que no pertenece a una especie, sino que es singular. Y la palabra monstruo, siempre que la utilizan en el Facundo, es para Rosas, nunca para Facundo Quiroga. Facundo Quiroga es un tipo, es el caudillaje. Rosas es un caso único, ¿no? Y tratando de explicar a Rosas, yo creo que los esquemas no le cierran a Sarmiento y se vuelve entonces un pensador y un escritor más interesante. La complejidad del tema muchas veces hace al escritor. Bueno, yo creo que digamos, con Sarmiento pasa algo muy interesante, porque después de Caseros, Sarmiento se siente un poco como el artífice de la victoria, de la derrota y la caída de Rosas. Técnicamente su título era boletinero del ejército, ¿no? Cosa que nunca le gustó. Pero él, por ejemplo, entra en la casa de Rosas en Palermo después de la derrota y escribe desde ahí a sus amigos, bueno, hemos triunfado, ¿no? Como que... y piensa que Urquiza, en agradecimiento, le va a dar, digamos, un puesto como de consejero áulico y de artífice, digamos, de la nueva Argentina. Y Urquiza inmediatamente lo pone en su lugar. Usted es el boletinero del ejército, ¿no? Y mismo Alberdi, en ese intercambio de cartas que terminan a las puteadas, insultándose con Sarmiento, le dice, pero usted se cree que porque escribió un libro ahora va a dirigir los destinos de la nación. Y a Sarmiento, en ese sentido, yo creo que lo termina irritando mucho más la figura y el trato que le da Urquiza que el que le daba Rosas, porque Rosas lo reconocía como contrincante, lo puso casi en un lugar de paridad. De hecho, hay un intercambio también de cartas gracioso entre Alberdi y Echeverría que dicen, uy, ahora que Rosas le contestó, Sarmiento está insoportable, se cree, ¿no? Y lo que a los escritores en realidad, si bien todos estamos acostumbrados a protestar contra la censura, la persecución y todo, nos encanta porque nos pone en un lugar central. Lo que no tolera ningún escritor es el ninguneo, ¿no? Y eso es exactamente lo que Urquiza le dedica a Sarmiento. Claro, le hace decir por su secretario, ¿no? Que se ocupe de hacer los boletines, y nada más. Y en ese sentido, el libro que escribe Sarmiento sobre toda esa experiencia, que es Campaña en el Ejército Grande, el título es fascinante, porque uno lo que pensaría, y a veces recuerda mal, es Campaña del Ejército Grande. No es la campaña del Ejército Grande para derrotar a Rosas, es la campaña de Sarmiento adentro del Ejército Grande para civilizar a Urquiza, y después se da cuenta que no, es otro caudillo más, y se vuelve un enemigo político acérrimo de Urquiza. Pero ahí se cruzan lo ideológico y lo personal. El Martín Fierro ocupa el lugar del libro nacional para cierto tipo de celebraciones patrias, sobre todo que tienen que ver con lo telúrico, la tradición. Pero el Facundo también tiene un lugar muy central en nuestra historia, en nuestra política y en nuestras discusiones, con una diferencia fundamental. El Martín Fierro puede ser invocado como modelo, como libro de cabecera por absolutamente todos los sectores de la política o la cultura argentina. Hay una lectura, digamos, conservadora, bien, digamos, elitista, antidemocrática, que es la de Lugones, en El Payador,
Y con el correr del tiempo tenemos Los hijos de Fierro, que se lee el Martín Fierro en clave del peronismo revolucionario. Entonces, una primera observación es, y lo digo esto en el mejor sentido, el Martín Fierro da para todo, ¿no? Bueno, y justamente eso, digamos, cuando Borges dice esta frase de la que hablábamos, ¿no? Que estaríamos en un mejor país si hubiéramos elegido el Facundo en lugar de Martín Fierro. Lo dice por primera vez, o por lo menos queda escrita por primera vez en 1970, y después la repite 3 veces en 3 textos distintos en 1974. ¿Qué pasó entre esos años? Justamente el regreso del peronismo al poder. Lo que está diciendo Borges, y lo que hay que leer entre líneas, es: por culpa de Martín Fierro tenemos de nuevo tenemos al peronismo y lo tenemos de nuevo. El Facundo y Sarmiento pueden habilitar muchas cosas, pero es cierto que nunca el peronismo, en todas sus variantes, porque sabemos que es un movimiento muy flexible y con mucha amplitud ideológica, pero nunca ha reivindicado a Sarmiento como uno de ellos, digamos. Y entonces Borges dice: yo, para sostener mi antiperonismo, en lo cual era absolutamente inflexible, me puedo agarrar de Sarmiento, porque en Sarmiento se puede confiar. En Hernández, no. De hecho, en las conversaciones con Bioy aparece algún comentario muy gracioso, por lo menos me parece a mí, cuando empiezan a detectar urperonistas o peronistas avant la lettre, ¿no? Y uno de ellos es Hernández y el otro Fierro. Nunca lo dirían de Sarmiento. En principio, si es un reflejo de la realidad, es un pálido reflejo, ¿no? Porque poner el arte como algo secundario que me parecería, digamos, una tesis un poco platónica, de que, bueno, termina justamente Platón condenando a los poetas, echándolos de la República, porque el mundo, ya para Platón, era una copia del mundo real, que era el mundo de las ideas, los arquetipos, y el arte era una copia de una copia. Yo creo, y eso un poco la tesis que estructura Facundo Martín Fierro, porque ahí, digamos, yo voy a otra premisa de la frase, que en realidad es la que más me interesa, no tanto quién tiene razón, si sería mejor el Facundo o el Martín Fierro, sino digo, qué maravilla que Borges le otorgue tanto poder a la literatura. Es decir, si hubiéramos elegido este libro en lugar de este otro, tendríamos un país distinto. Lo que está planteando ahí es que la literatura, lejos de ser un reflejo de la realidad, es una creadora de la realidad, que la realidad más bien es el reflejo de las creaciones artísticas o intelectuales. Y algo de eso hay, digamos, hombres como Sarmiento, como José Hernández, creían realmente que la literatura servía para moldear el país, no meramente para entenderlo o para dar una imagen de cómo era. Y eso es bastante particular, por lo menos Tulio Alperindongui, nuestro gran historiador, decía que era una peculiaridad de la Argentina que los mismos hombres que escribieron estas obras literarias después fueron los políticos que llevaron a cabo los programas, y que de alguna manera la literatura fue su primera entrada y su herramienta para influir sobre la realidad. Ser político y ser escritor era casi sinónimo en aquella época. Yo creo que lo que hemos perdido más recientemente es la idea de que la literatura es fundamental para entender el país y que en las discusiones políticas no puede estar ausente. Yo creo que hasta los 70 todavía no se, digamos, uno revisa revistas de aquella época, la Gente, Las 7 Días, y a cada rato aparecía Cortázar, Bioy, Borges, y le preguntaban sobre la política, sobre lo que estaba pasando en el país, ¿no? Se consideraba que el escritor era un actor político fundamental. Y hoy en día, en los medios masivos, los medios de actualidad, a los escritores sobre política, sobre la situación del país. Nosotros creamos la máquina del tiempo y le damos la oportunidad a todos los que nos vienen a visitar aquí a Perfiles que elijan a qué lugar de la historia quieren ir y, por supuesto, con quién se quieren entrevistar.
Digo que quisiera en la máquina del tiempo, dije originalmente ir a 100 años de ahora, por ahí más modesto, a 50, para ver qué fue del planeta, porque yo creo que la cuestión del cambio climático todos los científicos de todo el mundo coinciden, es dramática, es urgente, estamos cerca de un posible punto de no retorno, y creo que esa es la cuestión fundamental, alrededor del cual se estructuran todas las otras, no es que las otras dejen de importar. Y creo, sobre todo, me preocupa que acá en la Argentina, en toda la discusión política, eso no aparezca, como si fuera un problema de otros.